Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Coco y hoy vamos a hablar sobre Anne Rice y su cacería de brujas. Lo sé. Para los que están acá desde el principio, vengo prometiendo este video hace más o menos 2 años, pero entre que yo tiendo a procrastinar y en el medio falleció Anne Rice y como que no me parecía lo indicado hablar sobre todo esto, apenas su muerte, terminé retrasando este video. Pero ya ha pasado suficiente tiempo y quiero aprovechar que salió la serie de entrevista con el vampiro. Así que prosigamos con este capítulo de la historia del fandom, que es uno de los capítulos más oscuros en la que Anne Rice es una de sus mayores mujeres de la bolsa. Pero antes de hablar sobre la cacería de brujas en sí y para darle contexto sobre todo a las generaciones más jóvenes, vamos a hablar sobre quién es Anne Rice. Rice es conocida especialmente por escribir Entrevista con el vampiro y todas las sucesivas entregas de las crónicas vampíricas, pero también ha escrito otros libros aparte de esos, muchísimos más. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, porque el fandom de las crónicas vampíricas fue uno de los primeros fandoms grandes en moverse por internet allá por los lejanos 90, cuando todavía el método principal de conversación entre los fans era por comunidades de Usenet. El primer fanfic del que se tiene registro, pero seguramente no el primero que se ha escrito, es el de Menok de Speck, publicado en 1995 en la comunidad de Usenet de, ¿cómo es que se llamaba? La comunidad está alt.books.an-rice. Este es aún al día de hoy, como casi 30 años después de su publicación, de los fanfics más conocidos y memorables del fandom de las crónicas vampíricas, y aparte, este fanfic fue el que popularizó el término spec para referirse a los fanfics de las crónicas vampíricas. De hecho, si encuentran fanfics de esa época o comentarios sobre fanfics de esa época, van a ver que a los fanfics se refieren justamente como specs. Si bien se supone que Anne Rice ya había hablado antes sobre que no le gustaban los fanfics o specs en este caso, el primer registro que se tiene sobre ella dando testimonio de esto es de un chat del 3 de agosto de 1995. Acá un fan le había preguntado si alguna vez leería historias escritas por fans sobre sus personajes, a lo que ella había respondido que no, que la verdad que era muy posesiva sobre sus personajes y que la heriría mucho leer sobre gente que escribiera de sus personajes. Hasta acá, todo bastante normal dentro de todo, no sé, es esa pregunta justo que era si ella leería fanfics de su obra, la puedo entender porque, no sé, si en algún momento termino de publicar una obra original, yo tampoco leería fanfics de mis obras porque sería como raro. Así que hasta ahí dentro de todo era como entendible y decía, bueno, puede ser, ponele. Pero más allá de estos comentarios de Anne Rice y de que algunas mailing lists y archivos de fanfics no aceptaban fanfics de las crónicas vampíricas como para respetar los deseos de Anne Rice, la verdad que la gente seguía publicando fanfics sin problemas y de hecho en nuestro moribundo fanfiction.net había una sección que era Anne Rice, las crónicas vampíricas. Pero el nuevo milenio trajo un gran cambio. El 7 de abril de 2000, Anne Rice publicó en su sitio web un comunicado. Acá ella decía que no permitía fanfictions, que los personajes estaban con copyright, que le ponía mal el solo pensar que había gente que usaba sus personajes para escribir fanfictions y que le recomendaba a la gente escribir sus propias historias con sus propios personajes y que era imperioso que se respetaran sus deseos. El tono de este posteo ya era un poquito paternalista, pero ponele que podría haber quedado ahí, podría haber quedado como que estaba enojada, que no le gustaban, que le causaban mal genio terrible y etc. Sin embargo, lo que el fandom no sabía en ese momento es que había comenzado la cacería de brujas de Anne Rice, también conocida en círculos de fandom como The Spec Writers Massacre, o sea, la masacre de los escritores de specs. Para el 9 de abril, o sea, 2 días después del comunicado de Anne Rice, ya se hablaba en las comunidades de Usenet sobre... Uy, creo que me dio una cagada. Quise hacer algo novedoso. Voy a ver si puedo arreglarlo.
decía que para el 9 de abril, o sea, 2 días después de esto, ya se hablaba en las comunidades de Usenet sobre el comunicado de Anne Rice y lo que eso significaría para el fandom. Se empezó a hablar sobre las leyes de copyright, sobre si los fanfics eran o no eran legales y cómo se podría seguir a partir de todo esto. Había gente que sabiamente había predicho que se les iba a pedir a las páginas que publicaban fanfics de Anne Rice que cesaran sus actividades, por lo menos las que tenían que ver con los fanfics de Anne Rice, y otros también predijeron que los escritores de Specs iban a tener que ir a la clandestinidad y fijarse de compartir sus fanfics de formas no públicas. Había varios que no creían que Anne Rice fuera a involucrar a abogados, porque aún entonces, cuando los fanfics no tenían ni una décima de la popularidad y la aceptación que tienen ahora, a la gente ya le parecía como un poquitito extremo esto de involucrar abogados, pero lamentablemente ya había gente que había sido contactada por los abogados de Anne Rice. No hay registro de que alguien haya ido efectivamente a juicio, pero un montón de fans de Anne Rice, no todos necesariamente que escribieran fanfics, recibieron un montón de cartas documento del tipo cese y desista, muchos con amenazas, o casi todos con amenazas de iniciar acciones legales. Los abogados de Anne Rice que estuvieron revolviendo en internet hasta encontrar la información personal de los autores de fanfics y muchos fueron increpados en sus trabajos, terminando teniendo problemas tanto laborales como personales por todo esto. Como siempre, yo me voy a delinear mientras hacemos voz en off, que aparte esta me parece que va a quedar medio larga. En los meses que siguieron a esto, casi todos los fanfics de las crónicas vampíricas comenzaron a bajar sus fanfics de las páginas conocidas, aunque en lugares como fanfiction.net y Adult Fanfiction todavía había secciones dedicadas a sus obras. Sin embargo, el 18 de mayo del año siguiente, Jin Lee, fundador de fanfiction.net, recibió un mail de los abogados de Anne Rice diciéndole, en resumen, que si no se eliminaban todos los fanfics de las crónicas vampíricas, iban a contactarse con los servidores de fanfiction.net y aparte comenzar acciones legales. Así que para el 20 de mayo de 2001 ya había un post en la sección de noticias de fanfiction.net declarando que la categoría de Anne Rice Vampire Chronicles había sido eliminada por pedido de la misma Anne Rice. Esto obviamente sin avisarle previamente a los fans, pero bueno, ya he hablado un poquito de estas cosas que tiene fanfiction.net en otros videos. Era tan fuerte todo esto que incluso empezaron a circular una lista de precauciones para compartir fanfics de las crónicas vampíricas, que incluía ítems desde lo más básico, como no firmar los fanfics con tu nombre real y usar un seudónimo, hasta cosas un poco más extremas como solo compartir los fanfics de forma privada por mail, pero no usar un mail de cuentas organizacionales como universitarias o laborales, que era lo común en esa época, sino usar mails anónimos creados en Hotmail o Yahoo. Bueno, sí. Como notarán, quise hacer tipo telarañas, pero me falló un poquitito. Podría haber sido peor. Podría haber sido mucho mejor, pero bueno. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, los problemas de Anne Rice. Bueno, mientras siguen ustedes escuchando la voz en off, voy a intentar hacer algo distinto para los labios. Esta vez no voy a hacer pestañas postizas porque dije que es too much, pero voy a intentar hacer algo distinto para los labios, por lo cual no voy a poder hablar. Así que vuelve la voz en off de la Coco del futuro. Con el pasar de los años, el fandom particular de las crónicas vampíricas se fue volviendo más y más under, con las personas más grandes del fandom, o sea, de espacios fandoms en general, advirtiendo a las generaciones más jóvenes sobre no tomar el espacio fandom por sentado. De hecho, estos problemas fueron una de las cosas que impulsaron a la creación del proyecto de ayuda legal para fans de la OTW. Por supuesto, en la década de 2010 hubo un boom de los fanfics a espacios más mainstream y con ello una luz más positiva sobre este mundo. Hace algunos años Anne Rice salió a decir que los fanfics eran algo que le había molestado hacía unos 20 años y que en esos momentos le daban más o menos lo mismo mientras ella no tuviese que leerlos. Pero siendo que A había sido hacía menos de 10 años y B no fue un simple berrinche sino que afectó a gente real, yo particularmente nunca se lo creí mucho. Bueno. No quedó exactamente como quería, pero podría haber sido peor. Dentro de todo está bastante aceptable. Hay que intentar hacer cosas nuevas. Pero bueno, como decía recién, yo la verdad que no le creí mucho todo esto a Anne Rice, porque al fin y al cabo, al año siguiente de decir todo esto, salió a tener actitudes muy, muy malas con
fans y con gente que la criticaba. Pero bueno, la verdad que entre que las actitudes de Anne Rice como autora creo que dan para otro video en general, porque es un montón, y que yo, denme un segundo, sí, ya terminé con mi maquillaje, me parece que podemos ir dejándolo acá. ¿Qué opinan? Quise hacer algo medio así halloweenesco porque voy a grabar ahora la reseña de Hocus Pocus 2, que mírenla cuando la saque, pero bueno, creo que intenté demasiadas cosas nuevas. Como siempre, cuéntenme en los comentarios qué opinan tanto de mi maquillaje como toda esta historia de Anne Rice, si quieren que siga hablando de Anne Rice, y ya que están por ahí, no se olviden dejar un me gusta, suscribirse y apretar la campanita. Nosotros nos vamos a ver la próxima. Chaito.